no es un tema que no es nuevo para ustedes, que es el de pruebas de rendimiento. Ya es el último tema teórico de la materia, porque siempre hemos hecho cosas como vemos la teoría, luego lo ponemos en los laboratorios o lo practicamos dentro del proyecto. Tenemos sesiones aparte del seguimiento de tipo Scrum, ¿no? De las ceremonias de review y algo de retrospectiva y el cierre de los sprints utilizando Jira. Entonces, hoy vamos a profundizar lo que son pruebas de rendimiento y bueno, estudiar un poquito lo que es la parte de JMeter. Esto está en el plan de prueba, lo vamos a ver luego del cierre de la clase teórica, el plan de prueba para el cierre del proyecto ya desde el lado de QA. Y vamos a ver un ejemplito con JMeter, ¿no? Con cómo utilizarlo. La semana pasada vimos Selenium, que vimos que también tiene varios componentes, es un poco más complejo incluso que el uso de otras herramientas que hemos visto de automatización, como para pruebas de API, de backend. Y también el Selenium resulta un poco más compleja a nivel de componentes técnicos de instalación que JMeter. ¿Ok? Aunque JMeter también tiene otros componentes que lo vamos a ver como para grabar pruebas, pero es más al estilo. Bueno, también depende del tipo de pruebas, porque con JMeter podemos desarrollar pruebas tanto para interfaz, grabados de interfaz para performance, que incluyen todo lo que es la parte del front, como grabados como configuración tipo API, que es lo que tipo un método, una función, de los endpoints, pues un llamado a un endpoint particular para probar el rendimiento de un servicio específico, ¿ok? Entonces es bastante, eh, digamos, camaleónica la herramienta. Podemos hacer pruebas de diferentes tipos. Entonces hoy vamos a visitar las características, las categorías, pruebas de rendimiento y de estrés, que son las dos principales, cuáles son las diferencias entre ellas dos, aunque vamos a nombrar algunas otras, escenarios y métricas, que es súper importante para trabajar con el tema de rendimiento y estrés. Los escenarios y las métricas, en particular las métricas, nos dan casos de prueba, ¿no? Lo que vimos también en la parte teórica la vez pasada y lo hemos visto en la parte práctica, en la definición de casos de uso. Y bueno, ya el Gmeter como tal, que luego entonces veremos la práctica del uso de esta herramienta asociado a nuestro proyecto. Entonces, vamos a refrescar primero que las pruebas automatizadas son procesos en los que se utilizan herramientas de software para ejecutar pruebas y validar el rendimiento de aplicaciones de manera eficiente y efectiva. No solo rendimiento, sino funcionamiento en general, ¿no? Hemos estudiado herramientas para interfaz, con manejos como herramientas como Genkin o Cucumber, lo que tiene que ver con lenguaje usuario para validar funcionalidades y definición de requisitos. Hemos evaluado pruebas de seguridad, pruebas de interfaz o de usabilidad que se unen a procesos y metodologías de encuesta. En este enfoque se reduce el tiempo y esfuerzo requerido para pruebas manuales, que también las hemos visto, como las pruebas de humo en general, que no requieren un software como tal, pero incluso hemos visto pruebas unitarias que se ejecutan de manera manual. Entonces hemos visto la combinación entre pruebas de automatizadas, pruebas de software, herramientas de software, pruebas manuales automatizadas y un gran tipo. Las ventajas las hemos estudiado varias veces. La automatización en pruebas presenta varias ventajas, como la reducción del tiempo del ciclo, en particular de los ciclos, que también entendemos el concepto de ciclos de regresión, y una mayor coherencia en las pruebas, capacidad para ejecutar pruebas múltiples en torno y la posibilidad de realizar pruebas repetitivas sin intervención humana. En particular, también viendo el monitoreo y generación de reportes de las mismas, ¿no? Todo esto ya son temas que a estas alturas hemos conversado, probado, ejecutado a nivel de prueba, hemos hecho varios conversatorios para entender la utilidad, ejercicios prácticos. Entonces, en este punto ya entendemos los conceptos. Y la limitación de pruebas automatizadas, sabemos que como es un beneficio importante, tiene limitaciones.
como que pueden ser costosas al implementarse inicialmente. Vimos que hay una línea de aprendizaje importante, una curva de aprendizaje donde no siempre pueden ser efectivas para a nivel de tiempo y que, bueno, también requieren mantenimiento continuo y tienen que adaptarse a los cambios del software. Entonces, hemos conversado sobre el hecho de que se requieren incluso equipos especializados en diferentes líneas que puedan ejecutar y desarrollar, porque es un código adicional, el de las pruebas automatizadas. Entonces, en específico, las pruebas del rendimiento, también tenemos hemos paseado por los conceptos de esto y sabemos que buscan evaluar la velocidad, la capacidad de respuesta y la estabilidad de una aplicación bajo una carga de trabajo particular. Estas pruebas ayudan a identificar cuellos de botella y garantizar que el sistema pueda mejorar usuarios simultáneos y evitar que se degrade el rendimiento de la aplicación. Evidentemente, estas pruebas tienen una gran importancia porque nos aseguran que las aplicaciones carguen según la manera esperada y nos ayudan a mejorar la experiencia de usuario y reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente. Cuando decimos reducir costos, es porque si nosotros no hacemos unas buenas pruebas de rendimiento, evidentemente podemos tener baja disponibilidad del sistema, que cuando vimos el tema de disponibilidad de servidores, tocamos un poco transversalmente esta importancia, ¿no? Si un sistema se cae y tenemos que tener, mm, digamos, invertir en esfuerzo en subir el producto, en el tiempo de respuesta y el servicio abajo, nuestros usuarios, mientras no se use el sistema, ese sistema esté abajo, tenemos un problema aparte del tema de confiabilidad por parte del cliente, un tema de disminución de actividad de un producto probablemente va a influir en un tema de ingresos corporativos. Entonces, la importancia de hacer unas buenas pruebas de rendimiento para garantizar la disponibilidad de una aplicación es evidente en el contexto informático. Ahora, existen diferentes tipos de pruebas de rendimiento, ¿no? Aquí tengo una anécdota, por ejemplo, a nivel uy, ajá, ya va, se me fue para otra parte. Pruebas de rendimiento, los tipos, aquí está. Aquí tengo anécdotas sobre a veces el poco manejo de entender las diferencias entre las diversas pruebas de rendimiento, ¿no? Existen varias pruebas de rendimiento como las de carga. Cuando hablamos de pruebas de carga, hablamos de evaluar cómo se comporta un sistema o una aplicación bajo una carga específica o transacciones simultáneas. Una prueba de carga ayuda a determinar si el sistema cumple con los requisitos y en las condiciones normales. Por otra parte, las pruebas de estrés, que son otras dentro de las de rendimiento, hemos hablado de ellas y se enfocan en llevar el sistema al límite, incrementan la carga más allá de los niveles normales para observar cómo reaccionan bajo condiciones extremas. Esto ayuda a identificar los puntos de falla o las debilidades, es decir, el techo a donde una aplicación puede llegar. Y nosotros ahí podremos definir eh, de esa manera un poco las características que cumple el sistema. Yo puedo decir, bueno, mi usuario soporta hasta 1 millón de usuarios, mi sistema soporta hasta 1 millón de usuarios. Y además tomar decisiones a nivel del hardware, decir, bueno, hasta aquí puedo soportar mi sistema. Yo podría tener dos servidores para balancear 2 millones de usuarios, 1 millón en cada servidor. Entonces, las pruebas de estrés nos permiten determinar, mientras que la de carga a nivel de un sistema, una cuestión funcional, la prueba de rendimiento funcional, que basado en el volumen del rendimiento, pero en las métricas que realmente debe soportar el sistema, mientras que las de estrés es, bueno, vamos a llevarlo al límite. Aquí hay un par que no está, además de las pruebas de volumen, que también tiene que ver con volumen de carga, o las de resistencia, que son similares a las de estrés, también tenemos pruebas de escala, estabilidad,
que también se llaman pruebas de duración o SWOT test, donde se mide el comportamiento durante un periodo prolongado. Uno puede decir, combinar una prueba de carga y una prueba de estrés diciendo, bueno, esto por 5 horas. Y eso evalúa la estabilidad y detecta los problemas como fuga de memoria cuando se acumulan los memory lists. Es decir, tengo mucho tiempo usando un sistema y eso me hace un consumo de memoria de mi servidor o, por ejemplo, temas de base de datos, ¿no? Que llega consultas donde hay abrazos mortales cuando utilizas el sistema de manera continua. En las pruebas de volúmenes, por su parte, se analizan cómo se gestiona el sistema en grandes volúmenes de datos, como bases de datos extensas, para evaluar su capacidad de procesamiento y almacenamiento. A diferencia de las de carga, esto tiene que ver con data o bueno, las de estrés, ya ahí hay que preparar, aunque igual en las de carga y de estrés hay que preparar data, en este caso las de volumen se enfocan en eso, en el volumen de data, al final termina siendo una prueba más hacia la base de datos. Las comparativas, que son otro tipo de pruebas de rendimiento, comparan el rendimiento del sistema con los estándares o con sistemas similares para identificar mejoras o áreas donde estas puedan ser optimizadas. Y al final todas buscan medir un comportamiento del sistema. Entonces, como dijimos, las de estrés se diseñan para evaluar la robustez y la estabilidad del sistema. Al sobrecargarlo, más allá de su interés, de sus intereses normales, de sus límites, de lo que se requiere dentro del sistema, se determina cómo se comporta la aplicación bajo condiciones extremas y nos permite identificar esos techos del sistema. Entonces, dentro de las pruebas de rendimiento y las pruebas de estrés hay un grandes diferenciadores y aquí mi anécdota. Yo recuerdo una vez que entrevisté a un chico que uno de los objetivos era irse hacia el área de pruebas, era un desarrollador que íbamos a capacitar para pruebas de rendimiento y le pregunté que si sabía cuál era la diferencia entre pruebas de rendimiento y pruebas de estrés. Y él me decía que él sabía que las de rendimiento eran pruebas de mucho volumen de data, que eso es, eh, ¿cómo se llama? Es una intersección con las pruebas de carga, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que bueno, que él sí tenía mucho estrés porque tenía muchos parciales y exámenes al momento, en esa fecha en que estaba dentro de sus materias. Entonces, claro, eso me demostró a mí que este niño tenía mucho desconocimiento sobre los conceptos. Muy buen humor, pero muy poco desconocimiento. Entonces, es importante que nosotros tengamos la claridad sobre la diferencia entre una y otra. Mientras que las pruebas de rendimiento, que son un grupo que incluye varios tipos de pruebas, tiene un propósito de medir el desempeño bajo condiciones normales de carga. Las de estrés evalúan los comportamientos bajo una carga extrema o de límite. Un foco principal de las de rendimiento es, bueno, identificar que el sistema cumple con los requisitos. Vamos a manejar 100 facturas diarias, mientras que el de estrés detecta fallos o cuellos de botella cuando el sistema se sobrecarga. Mientras que las condiciones de las pruebas especifican y son predecibles al uso habitual, las de intencionalmente queremos que falle y buscar el punto de quiebre de la aplicación. Mientras que la duración de una prueba de rendimiento es bajo un periodo controlado y estándar, bueno, 8 horas diarias por ejemplo, es la es el nivel de uso del aplicativo, empiezan a los usuarios, digamos, vamos en la línea de establecer escenarios basados en el uso real del aplicativo, de cómo esos usuarios utilizan esa aplicación, de cada cuánto se saca un reporte o de cada cuánto se puede hacer un mantenimiento del sistema. La de estrés es más corta pero intensa, digamos. Fíjense que hablamos anteriormente de un tipo de prueba donde hacemos una prueba en un tiempo largo para determinar este memory list. La de estrés, en cambio, vamos en 5 minutos estresar el sistema lanzándole 1 millón de usuarios, 2 millones de usuarios en carga. Generalmente los escenarios manejan
pisos, ¿no? Como que empezamos con 500, vamos con 1000, después con 2000, o con un grupo grande de hacer crecer los submit en la prueba. Entonces, las pruebas de estrés son cortas pero intensas. Y el objetivo final, por supuesto, en ambos casos sí creía que hay algo bien común, que es que aunque aquí vamos a identificar los límites para manejar el sistema, y en este caso optimizar el rendimiento del sistema en escenarios normales, en ambos casos la idea es tratar de, al buscar puntos de clave, identificar si podemos hacer mejoras sobre el sistema y lo mismo en el rendimiento. Si hay forma de hacer mejoras a la aplicación, incluso determinar y tomar decisiones como la que conversamos em, que tienen que ver con el uso del hardware o mejoras a nivel de hardware. Las pruebas de carga simulan condiciones en uso real para evaluar comportamiento del sistema con volúmenes específicos de usuarios o transacciones. Estas pruebas ayudan a verificar si las aplicaciones pueden soportar la carga esperada y ayudan a prevenir problemas de rendimiento en situaciones de uso normal. Siguen siendo una prueba de rendimiento las pruebas de carga, pero más a nivel de hacia la data, ¿no? Entonces, aquí hacemos cosas como script que a nivel de automatización creen data muy, 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 muy frecuente, más rápido que lo haría un usuario final o un ser humano, ¿no? Entonces aquí las pruebas de carga se utilizan muchas herramientas tipo robot, ¿no? Para hacer la cara, pero también podemos hacer cargas de volumen previo, nosotros a nivel medio manual, ¿no? Porque inserts a nivel de base de datos para luego verificar el comportamiento del sistema usando esa data. Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, regiones, podemos cargar todas las regiones habidas y por haber que se nos ocurran, regiones dummy, y luego abrir una lista dentro de una pantalla de ingreso donde necesitamos esa información de la data de regiones para ver si funciona correctamente. Aunque tal vez regiones no es la mejor prueba porque en ese caso es un valor finito. En este caso las pruebas de carga generalmente van hacia el foco de transacciones menos medible, como las facturas, como nuevos usuarios, como el acceso a un reporte por varios usuarios de manera paralela. Entonces la carga va más a eso, hacia el tema de la data. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre las pruebas funcionales y las pruebas de rendimiento? Aunque las pruebas de rendimiento pueden tratar de probar funcionalmente en un entorno normal de uso, pero con volumen alto para poder identificar que el aplicativo va a responder, las pruebas funcionales evalúan si una aplicación se comporta correctamente según las especificaciones, mientras que las pruebas de rendimiento se centran en cómo la aplicación maneja la carga y los tiempos de respuesta. Ambos son complementarios y necesarios para asegurar un software de calidad. Por eso es que dentro de los planes de prueba, como lo hemos visto en los ejercicios prácticos, puedes tener diferentes categorías de pruebas, diferentes tipos de pruebas en tiempos diferentes de la madurez de tu aplicativo. Entonces, empezar con pruebas funcionales es lo más común. Y cuando ya tienes una aplicación que es madura a nivel de su estabilidad, de que no tiene bugs funcionales, de que no hay ningún bloqueo para generar carga, entonces montamos lo que son los scripts de pruebas de rendimiento o las pruebas de rendimiento. Para las pruebas de rendimiento, evidentemente, aunque podrían ser medio manuales, tú podrías decir en una sala, voy a tener 100 usuarios que vayan y entren al sistema. Las más poderosas, evidentemente, son las que utilizan un software para emular, digamos, las pruebas de estrés. Son complicadas a nivel de costo hacerlas de forma manual con usuarios reales. Mientras que una prueba de rendimiento de un escenario real, tú podrías hacerlo en un call center. Es válido, pero en general las pruebas de rendimiento están asociadas a la automatización que nos permite también generar ciertas estadísticas y reportes para su análisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de estrés y una prueba de carga? Las pruebas de estrés buscan determinar los límites de un sistema sobrecargado, mientras que las pruebas de carga se enfocan en evaluar el rendimiento bajo condiciones de uso esperadas. Ambas son cruciales para garantizar la escalabilidad y la fiabilidad de una aplicación. Entonces, hay diferentes tipos
diferentes características, diferentes objetivos. Y esto resume un poco lo que son las pruebas de carga. Vimos las pruebas de estrés versus la de rendimiento, las pruebas de carga versus las de estrés. Y ahora veamos la diferencia entre automatización y pruebas manuales. Bueno, sabemos que entre las pruebas que permiten la ejecución eficiente y repetible de la prueba, una automatización, mientras que las manuales requieren intervención humana y son mejores para exploración y casos impredecibles. La combinación de ambos métodos ofrece un resultado óptimo en el ciclo de desarrollo. Generalmente las pruebas manuales están asociadas mucho a las pruebas de interfaz, a las pruebas funcionales, se basan en encuestas, en feedback del usuario, mientras las automáticas van más hacia al backend, pruebas de API, y a las que estamos viendo de rendimiento, que como acabo de comentar, podríamos tener pruebas de rendimientos manuales apoyándonos en usuarios, pero las de carga y estrés generalmente se apoyan en software, generalmente en la mayoría, en un porcentaje mucho mayor. ¿Por qué? Porque son más complicadas a nivel de costos. Si tenemos que, no sé, contratar un call center completo para hacer esas pruebas, además es más difícil llegarle a, si queremos hacer una prueba de estrés de 1 millón de usuarios, digamos, esas contrataciones o la búsqueda de eso es mucho más complejo a nivel de costo que utilizar herramientas. Entonces, no son excluyentes, pero cada una tiene un objetivo diferente, así como el tipo de pruebas que acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para hacer pruebas automáticas? Vale recalcar que en el caso del software que estamos utilizando a nivel de, o el STAT, que es el StatMea, Mongo Express Angular Node, que es nuestro principal foco a nivel de proyecto, no hay restricciones significativas de lenguaje para herramientas de prueba de rendimiento mencionadas. Son compatibles con esas aplicaciones como MEAN o como... ¿Por qué? Porque las pruebas de rendimiento se ejecutan como un usuario final, digamos, para el software es muchas veces transparente, no como con las pruebas unitarias, por ejemplo, que con las pruebas unitarias necesitas que haya una compatibilidad del lenguaje de programación porque existe pruebas unitarias para cada según ese lenguaje, según esa customización. En el caso de las pruebas de rendimiento, como es como simular un robot, una prueba desde afuera, o en el caso igual que pasa para los servicios web o para los API o para los endpoints, que vas desde un servicio desde afuera, un consumo externo, lo mismo con las pruebas de rendimiento. Entonces tenemos un montón de herramientas donde aquí están las más populares, les muestro, ¿no? Y que vamos a trabajar en específico con JMeter, que nace para Java, pero que permite, al igual que Selenium, que vimos que trabaja para varios software, para varios lenguajes de programación. JMeter también nos permite hacer es compatible para aplicaciones que soportan HTTP y HTTPS. Puede manejar APIs RESTful que son comúnmente propios para el stack de MEAN o se utilizan para otro tipo de, de lenguaje de programación, de arquitectura de sistema, que no necesariamente es con Angular o con JavaScript. Y bueno, permite además script con GUI para personalizaciones avanzadas, que es otro lenguaje, ¿no? Es gratuito y con soporte para múltiples protocolos. Y bueno, su porcentaje de desventaja principal es que, como es uno de los más antiguos, tiene mayores funcionalidades, tiene bastante parte técnica, hay programas, hay como que generas código, y aunque hay manera de grabar y hay cosas que vienen por default y el menú te ayuda a crear hilos y hay una serie no los llamaría API, aunque al final sí lo son, digamos, como plugins, pero es bastante intuitiva, pero es un volumen muy alto. Y además, cuando quieres personalizar, tienes que meterle un poquito de código al asunto. Entonces, sí tiene cierta complejidad. Por otro lado, un año después nace el LoadRunner, que es una herramienta potente que soporta múltiples lenguajes como lenguaje C, JavaScript,
Y bueno, eso lo hace también adecuado para desarrollar pruebas para MEAN, aunque sin embargo puede requerir configuraciones adicionales para manejar APIs específicas. Y bueno, es costosa especialmente para pequeñas empresas, tiene una línea de aprendizaje importante. Y permite, aunque permite grandes pruebas a gran escala, como para pruebas de carga. Está Gating. Gating me parece que lo hemos visto antes, pero bueno, que es eficiente y fácil y sobre todo para integración con DBO porque tiene menos soporte para protocolos no web. Gating está diseñado para aplicaciones web modernas, es ideal para probar APIs y aplicaciones basadas en Node. Utiliza lenguaje como Scala, Java y Kotlin para escribir script. Sí, creo que lo vimos cuando vimos las herramientas de API. Ahora, NeoLoad, que ya es más reciente, es una excelente para pruebas continuas en entorno Agile DevOps. Nótese que la tendencia es más que todo hacia herramientas de desarrollo que nos permitan en ambientes de desarrollo operativo, ¿no? Todo lo que es la parte de despliegue, ser probadas, compatible con aplicaciones MEAN, soporta pruebas de API, aplicaciones web y no tiene restricciones de un lenguaje específico. Es fácil integrar en un entorno ágil, aunque la curva de aprendizaje es bastante, es pronunciada, es compleja. La comunidad de, por ejemplo, de JMeter es mucho más grande que de las herramientas más recientes, entonces eso también es un factor importante. Black Mirror, que ya nace en el 2011, está basada en la nube, ¿no? Que también vimos que es una tendencia de software actuales. Soporta script de JMeter y de Taurus, lo que lo hace flexible para aplicaciones MEAN y además permite pruebas distribuidas y escalables. Tiene una dependencia de conexión a Internet para su uso porque no se corre local porque está en la nube, aunque esa es la tendencia de muchas herramientas. Y que al final, por ejemplo, herramientas como JMeter pueden tener include de librerías que también están en el Internet. Entonces, así que la dependencia del Internet es algo muy común en todas las aplicaciones, aunque podríamos tener scripts que corran de manera aislada y local en un servidor, que es lo ideal, ¿vale? Acotar. Permiten pruebas de cualquier lugar, esa es una ventaja. No tienes que, digamos, si dejaste tu servidor o tus scripts en tu máquina y no lo tienes respaldado, que es lo ideal en un Git o en un proyecto, Black Meter, tú subes tu nube y simplemente lo corres. Al final, todas las herramientas se pueden usar en aplicaciones median sin problema y siempre que se configuren adecuadamente para manejar APIs RESTful y tráfico HTTP y HTTPS. Y pueden utilizarse con otros lenguajes, con otros software, porque son para pruebas de rendimiento de aplicaciones web como tal, ¿no? O en este caso, más hacia el lado de back de la nube. Pero todas nos permiten hacer pruebas de rendimiento. Vamos a enfatizar en la que tiene que ver con la que vamos a usar, que es la más popular, que es JMeter, que es una herramienta de código abierto diseñada para realizar pruebas de carga y rendimiento que permite simular múltiples usuarios y proporciona un análisis detallado de gráficos y estadística. En ese caso, JMeter, como les decía, nos permite incluso manejar planes de prueba, nos permite armar grupos de hilos, nos permite definir en configuración cuántos hilos se manejan, nos permiten en un plan de prueba definir una secuencia lógica, nos permite activar o desactivar hilos, nos da métricas sobre el tiempo máximo y mínimo de esos hilos y ejecución. Nos da reportes y gráficos, algunos digamos, más legibles que otros. Nos da veraje, nos da porcentajes de fallas, digamos, JMeter tiene grandes fortalezas a nivel de pruebas de rendimiento y además nos permite grabar una prueba back-front, digamos, a nivel de la interfaz, que tiene otro componente para hacer ese grabado, pero es muy poderosa a nivel de pruebas de API cuando probamos solamente también los hilos de
de un endpoint como tal, digamos, es súper flexible, escalable y bueno, y además tiene una comunidad bastante amplia, pero tiene cierta complejidad para usarla. JMeter necesita instalar primero que sabemos que es de código abierto, como lo acabamos de decir. Entonces eso permite que los desarrolladores puedan utilizarlo sin incluir en costos adicionales. Eso es atractivo para cualquier empresa, ¿no? Lo que es open source y sobre todo para pequeños, equipos pequeños o con presupuestos ajustados. Sigue siendo por eso una de las pruebas una de las herramientas más populares. Funciona con Java también, digamos, para configurarlo, también tenemos que montar en algunos casos, digamos, porque podemos integrarlo con Java, entonces necesitamos tener Java, es una herramienta, de hecho, de, del que podemos utilizar y podemos tener script dentro de ese código. Entonces, tiene versatilidad, ¿no? JMeter da soporte contra HTTP, FTP, SOAP y REST, entre otros. Entonces puedes probar diferentes tipos de sistemas con él, incluyendo las aplicaciones MEA. Tiene una comunidad activa que es muy, muy grande, bueno, en comparación con las otras herramientas. Y, así la clase era a las 8. Y facilidad de integración con herramientas de CI/CD como Jenkins. Puedes configurar script de JMeter y framework y en otro framework de automatización para los entornos de OPS, digamos, para el pipeline, ¿verdad? Entonces configura. Es escalable porque permite que tú puedas crear unos scripts que llaman a una cantidad de datos que además lo puedes tener en TXT, en archivos, y permiten simular miles de usuarios concurrentes de manera eficiente y flexible, haciendo que sean útiles tanto para pruebas pequeñas como para pruebas masivas. Para los principiantes es amigable por lo que les decía, tiene un menú bastante mnemónico donde tú vas agregando los hilos, y aunque requiere algo de aprendizaje, su interfaz gráfica facilita que los nuevos usuarios puedan comenzar a realizar pruebas básicas rápidamente. Vale acotar que cuando tú abres un JX, el archivo como tal, es JMX de la extensión del JMeter, es un XML que tú incluso podrías programar a mano, pues en un archivo de texto, pero la interfaz gráfica, por supuesto que es la más utilizada porque nos ayuda a hacerlo de manera más asistida. Tiene muchas ventajas. Hay herramientas como Gating y Blazor Meter que ofrecen características modernas, pero JMeter mantiene como estándar debido a su confiabilidad, flexibilidad y accesibilidad. En el caso de configurar un hilo de JMeter, hay que configurar entorno, hacer la instalación, añadir los elementos de prueba, añadir controladores y configuraciones. Lo que acabamos de ver en nuestra gráfica, ¿no? En esta gráfica hay varios pasos para poder configurar un script de JMeter. Y hay que montar controladores y configuraciones, hay que tener un lister, un escuchador y hay que ejecutar y después analizar la prueba. Vamos a ver algunos de estos componentes de manera rápida, como es el Load Runner, que es una herramienta robusta de microfocus para realizar pruebas de carga. Ofrece simulación de usuarios virtuales y análisis de rendimiento y aplicaciones complejas, permitiendo la identificación de problemas de escalabilidad. Esta es otra de las herramientas que vimos dentro del top. Y, y bueno, y ella también tiene una interfaz gráfica, como les digo, es una de las competidores más cercanos. También maneja la misma filosofía de hilo, de que puedes generar reportes, agrupar hilos y generar reportes. Yo con esta no he trabajado, yo sí he trabajado mucho, trabajé con JMeter, con Gaikin no he trabajado, pero esta con Load Runner también según la documentación puedes hacer grabado de pruebas, digamos, son software que manejan características similares, como el caso de Gaikin,
que es una herramienta de las pruebas de rendimiento enfocada en aplicaciones web, utilizar enfoca basado en código y permite escribir escenarios de pruebas y escala, siendo altamente eficiente y escalable. Esta me parece la vimos dentro de lo que fue la parte de APIs, de pruebas de API, fíjense que aquí hay un ejemplo donde va con foco en eso, en lo que es la parte de probar este endpoint y bueno, también genera una serie de reportes, que estos reportes son más del estilo web, te genera así como lo vimos para software como Serenity o como Karate, que son, te generan unos HTML, a diferencia de como la que vimos ahorita en JMeter o Load Runner, que te lo genera un reporte dentro de la misma aplicación, ¿no? Con los gráficos dentro de la aplicación, este te genera unos archivos por fuera. Claro, Gaten también te permite hacer pruebas de carga y distribuidas y genera informes para ello. Entonces, hay varias herramientas y con Jmeter es la idea que trabajemos un poco más a profundidad. Y la creación de escenarios de prueba implica que tienes que diseñar o simular el uso real de la aplicación. Esto incluye definiciones de rutas de usuario, condiciones de carga, eventos relevantes que reflejan el comportamiento esperado. Hemos hablado de escenarios de prueba a nivel funcional. Ahora es súper importante identificarlos a nivel de métricas para pruebas de rendimiento. Si no tenemos claridad dentro de ello, es imposible que tengamos una buena prueba definida de rendimiento. A veces hacemos escenarios que lo que hicimos fue perder el tiempo, porque si es un escenario que no aplica al uso real de nuestra aplicación, porque ¿qué hacemos con las de estrés? Sobredimensionamos la métrica, pero dentro de un escenario que podría tener una ejecución real. Entonces, por eso es que los escenarios son tan claros. Para definirlos debemos considerar varios aspectos, como que sean claros, ¿no? Objetivos claros, identificarlo, la pregunta clave y alinear a los requisitos y el negocio. Un ejemplo, puede la aplicación manejar 500 usuarios simultáneamente durante 2 horas sin caída. Entonces, nótese que las métricas deben ser algo finito, cerrado, identificable, numérico, porcentual. Esto nos acota a la prueba. Un contexto en el sistema, comprender el uso real del sistema, componer los componentes críticos y el punto de riesgo. Por ejemplo, identificar la consulta a la base de datos representando el 70% de la carga del sistema. Entonces, a nivel de métricas también debemos ser realistas. En general, un aplicativo tiene picos y bajas de acceso. Entonces, una métrica realista podría ser un 70% y una de estrés podría ser 200%. Entonces, identificar un contexto de sistema es importante. Escenarios representativos que luego no funcionen, diseñar simulaciones realistas y condiciones extremas, picos de carga y trastaciones, simular 1.000 usuarios haciendo reservas en línea en un portal de viernes durante un Black Friday. Fíjense que hay picos, ¿no? Creo que alguna vez lo conversamos, por ejemplo, en Venezuela, uno de los picos más grandes es el Día de las Madres en los sistemas bancarios. Entonces, establecer esa métrica es importante porque son los picos los que nos pueden ocasionar caídas dentro de un sistema. Selección de la métrica, medir los tiempos de respuesta, el throughput, el uso de recursos, la tasa de error y la estabilidad. Fíjense que estos son parámetros o valores que nos dan la mayoría de los software de prueba. JMeter nos da una tabla con estos valores incluidos. Ahí podemos definir tiempos promedio de respuesta para procesar una reserva 2 segundos. Entonces, al igual que el código, cuando nosotros hacemos try catch o cuando hacemos pruebas unitarias donde tenemos un resultado esperado, en las pruebas de rendimiento también debemos definir un resultado esperado. Y generalmente con el tiempo de respuesta es uno de los más comunes cuando queremos que una página nos cargue la sumatoria de todos los submit que hace, incluyendo sus endpoints, incluyendo el recurso de bajarnos las imágenes o todo lo que incluye una métrica de definir el tiempo de respuesta de una página es fundamental para las pruebas de rendimiento. Definir una herramienta como JMeter o Root Gating para automatizar el monitoreo y usar JMeter para simular usuarios concurrentes y monitorear tiempo de respuesta podría ser una de nuestras mejores decisiones. Entonces, las herramientas también son importantes. El conocimiento sobre la herramienta y el tiempo de aprendizaje que tenemos
del equipo de automatización y pruebas nos pueden ayudar muchísimo a poder hacer pruebas en el tiempo que sean pertinentes al resultado que esperamos dentro de un proyecto. Y por supuesto, la validación, comparar resultados con los criterios de aceptación y expectativas. Eso significa generar reportes y hacer monitoreo para poder analizarlo y definir si el tiempo de respuesta excede los 3 segundos y optimizar el código de esa infraestructura. Entonces, basado en la selección de métrica, definir este BOP de rendimiento o incidencia para llevarlo al equipo de desarrollo. Ahora bien, simulación de usuario es una de las cosas más comunes dentro de una prueba de carga y rendimiento. Se desempeñan bajo condiciones de carga, se crean usuarios virtuales que ejecutan las mismas acciones que el usuario real, permitiendo medir el impacto de tráfico en la aplicación. En sí misma, la simulación de usuario y las pruebas del módulo de seguridad son una prueba. Y luego que encadena para poder entonces luego hacer pruebas a otros componentes que generalmente tienen como requisito la definición del usuario. Por eso les decía que en el plan de prueba una de las fijas es el tema de probar el club del acceso de un aplicativo. Luego tenemos la configuración de variables, que es esencial para las pruebas de rendimiento. Esto incluye definir parámetros como el número de usuarios, la duración de pruebas, las condiciones iniciales, lo que ayuda a personalizar y optimizar el entorno de prueba. Entonces, fíjense que luego que entendemos y tenemos claridad de cuáles son los parámetros para hacer unos buenos escenarios, nos enfocamos en hacer esa definición, que tiene que ver con escenarios, con casos de uso, con casos de prueba. Y bueno, es súper importante definir los tiempos de respuesta a medida que el tiempo que tarda el sistema medir esa solicitud y tener una métrica esperada. Porque esta métrica es crucial para entender la experiencia del usuario y debe ser monitoreada para garantizar que la aplicación funcione de manera eficiente. El otro parámetro que vimos que es importante medir, como dentro de esas métricas, está el throughput, que mide la cantidad de solicitudes que un sistema puede manejar en un periodo específico. Es un indicador de la capacidad del sistema y se utiliza para identificar el rendimiento bajo cargas altas. La tasa de error también es válida que un sistema, cuando hagas muchos submit, tengas algunos fallas de respuesta del server. Debemos identificar cuál es ese porcentaje aceptable de tasa de error para luego el reintento, ¿no? La tasa de error indica los porcentajes de solicitudes que resultan en fallos. Monitorear esta métrica es vital para identificar los problemas en la aplicación, como errores en la lógica del servidor o problemas de conectividad. Pero, digamos, fallos de Internet también pueden estar involucrados dentro de esta parte. Entonces, a veces es importante aislar la prueba lo más posible y identificar y evitar falsos positivos. Y la tasa de error es una métrica que hay que analizar dentro de esos resultados. Interpretación de métricas, esos reportes, esos resultados, es básico, es fundamental, es necesario, es relevante para poder analizar los datos, recopilar e identificar las tendencias, los patrones y las áreas de mejora para crear un issue o un BOP al equipo de desarrollo que tenga sentido, ¿no? Identificación de los cuellos de botella que permiten optimizar el rendimiento. Requiere un análisis detallado para señalar dónde el sistema. Si nosotros hacemos pruebas y no identificamos realmente, digamos, esto falla, el módulo tal no está respondiendo y no le damos el detalle como especialistas en prueba al equipo de desarrollo para que pueda identificar incluso el método que está teniendo el problema, entonces no estamos cumpliendo la meta completa el objetivo completo de lo que son las pruebas de rendimiento y el reporte de los mismos. La identificación de los cuellos de botella es un trabajo más analítico, pero viene en base a la generación de los informes que recopilan todos los datos. Estos informes son esenciales para comunicar resultados a los interesados y realizar el seguimiento de las mejoras que necesita el sistema. A ver, ¿cuál se le ocurre que podría ser un bug a reportar en un aplicativo?
que podría, en base a cierta data que nos genera el informe, es un reporte que ustedes deberían hacerle desde el perfil de un QA automatizador que hace pruebas de rendimiento a un desarrollador. Un ejemplo que se les ocurra dentro del sistema que están utilizando. Un ejemplo simulado, por supuesto. No, ya no estamos pensando en la prueba, sino en el resultado. Recuerden que en algún ejercicio hicimos algo como, pensemos en cuál es la prueba que deberíamos ejecutar. Imaginemos que tenemos un resultado adverso. ¿Cuál podría ser un resultado adverso en una prueba de rendimiento? Edgar, ¿me están escuchando? ¿Están por allí? Sí, profe. Héctor, un ejemplo de un resultado adverso. Adverso, pues, rendimiento es una prueba normal. Mm, una caída que se cayó o Ok, ¿qué le falta a ese resultado adverso para hacer un informe y un bug? ¿Qué detalle deberíamos colocar para que ese callo tenga valor para el desarrollador? eh, bueno, para el desarrollador, pensando en un desarrollador, me gustaría un log de Ujú, lo que estaba sucediendo en ese momento, cómo estaba ujú. el sistema. Y en cuanto al bot, no, al bot sí no tengo idea. No Edgar, sé, ¿puede ayudar a Héctor allí? creo que lo Sería- llamaron, profe. Ok. Bueno, ahí podría ser, ajá, el log, la base de datos, cuál es el servidor. Pero lo importante, cuando decimos hubo una caída, debemos dar detalles, por ejemplo, en el proceso de facturación. Eh, el sistema tuvo la caída cuando creamos la factura número 1.200.000. Y Ajá. el tiempo de respuesta de creación de la factura empezó en 30 segundos y terminó en 5 minutos. Entonces, los datos son súper importantes a nivel de, en específico, el problema es cuando tengo una cantidad tal y es cuando hago la acción tal. Entonces, todos esos son elementos importantísimos para poder registrar un bug que necesita el desarrollador para poder trabajar en la resolución del mismo. ¿Ok? Pero eso está en el log, ¿no? Todo el estado que usted está Claro, describiendo. pero dentro de lo que es el analista QA, debe dar como el resumen de un resultado esperado y un resultado obtenido para evitar, para adelantarle el trabajo al desarrollador de ese análisis, ¿verdad? Ok, ok. ¿Ok? Entonces, hasta ahí debe llegar el reporte de la incidencia. Bueno, por aquí están los recursos. Creo que las conclusiones de este tema la hemos visto en varias prácticas y hasta por acá dejamos el audio, ¿no? Que lo subiré en el aula virtual.